tengo que decir que me ha colado acá en este workshop porque realmente el tema es sobre el tiempo, que no es un tema que he trabajado, pero bueno, como he ido haciendo algunas cositas en torno a los temas de las escuelas, pues creo que vale la pena verlo como un tema emergente dentro de las cosas que ya he realizado. Entonces, nada, solo le comparto lo que debe ser en teoría y práctica mi primer paper del doctorado, denominado De Camino a la Escuela, una mirada sistematizada a la movilidad infantil entre los 2000 y 2025. Pues nada, cada mañana Eh, cada mañana, como saben todos, millones de infantes atraviesan ciudades, pueblos, barrios para ir de camino hacia la escuela. Lo que a menudo se percibe como un simple acto cotidiano, ese trayecto de ir hacia las escuelas, pues encierra en realidad una mirada más allá de eso, una mirada más compleja. Ello incluye una red de relaciones sociales, de decisiones familiares, de normas culturales, de condiciones materiales incluso para llegar hasta ella. Lo que es caminar, pedalear, viajar en transporte escolar o en transporte familiar, encierra modos de desplazarse, pero también encierra formas de habitar ese espacio, de experimentar una autonomía o una vigilancia, de sentirse parte o al margen de ese entorno urbano. Entonces, desde esta perspectiva, el trayecto hacia la escuela no puede reducirse a una cuestión meramente logística o funcional. Hay que verla además como una experiencia social que se vive, que está profundamente moldeada por la geografía de ese lugar, que además tiene en cuenta unas dinámicas familiares, unas prácticas culturales, políticas urbanas, desigualdades estructurales, y que a través de ese breve recorrido diario se configuran prácticas ciudadanas, se configuran percepciones de seguridad, hábitos de salud, vínculos afectivos además con el espacio público. Y pese a toda esta riqueza de significado, la bibliografía lo que nos va diciendo es que está fragmentada, eh, que la tendencia no ha sido a integrarla de conjunto. Entonces, buena parte de los estudios existentes han centrado su atención más en los aspectos meramente urbanos, de infraestructura, y el resultado del campo del conocimiento en este sentido está un poco disperso. De ahí que nos hemos dado la tarea ante este vacío de ver este fenómeno de manera integral, donde se conecta un poco lo espacial con lo cultural, con lo económico. Nos hemos dado la tarea de hacer una propuesta de revisión sistematizada de la literatura científica que se ha publicado entre los 2020 y los 2025, entre los 2000 y los 2025, con el objetivo de identificar, de clasificar, de analizar los enfoques existentes sobre la movilidad infantil hacia la escuela. En este sentido, lo hemos trazado como pregunta, como cuestionamiento, cuáles son esos factores sociales, espaciales, económicos y culturales que influyen de alguna manera en la movilidad infantil hacia las escuelas y cómo han sido abordados en la literatura entre los 2000 y los 2025. Bueno, nos hemos propuesto como diseño metodológico una revisión sistemática que como estudio se desarrolla a través de las directrices del protocolo PRISMA, que bueno, algunos ya lo conocerán, no voy a hacer mucho énfasis en él, que parte también de una pregunta FICO, en el que esta pregunta va en función de la población que hemos visto, cuáles son los niños y las niñas en edad escolar, la intervención de interés sería la movilidad hacia la escuela, el contexto, cuáles son los factores estos sociales, culturales, económicos y culturales, y bueno, como resultado, los modos, prácticas y condiciones de desplazamiento infantil. Pues esta estructura es lo que nos permite haber diseñado esa pregunta para, bueno, un poco empezar esta revisión desde la base de datos que lo hemos hecho. En la estrategia de búsqueda que la hemos hecho a partir de en Scopus, pues se realiza una amplia cobertura, o sea, se realiza una revisión a partir de la amplia cobertura de publicaciones científicas que hay allí, que se hace por pares en áreas como son las ciencias sociales, de la educación, de la salud, del urbanismo, de la geografía humana. Y bueno, un poco hemos utilizado además
con la combinación de los términos controlados, de las palabras claves, que un poco van viendo aquí cuáles han salido. Y bueno, hemos utilizado además los operadores booleanos que nos han permitido entonces identificar realmente cuáles son las bibliografías que un poco nos pueden ilustrar. Entonces, el periodo de revisión que hemos establecido es los 2000-2025, con el fin de capturar 2 décadas completas un poco de qué se habla sobre este tema. Y bueno, hemos tenido en cuenta criterios de inclusión para ello y de inclusión. Estos artículos en esta etapa hemos enfocado además que sea movilidad infantil hacia la escuela y hemos desestimado otro tipo de grupos etarios. El idioma además que hemos advertido o que queremos que nos habla el inglés, el español, el portugués, no otros, nos disculpan por allá, y que bueno, que estén indexados en Scopus. Entonces, el panorama general ante esta, o sea, se detallan dos primeras fases, estamos ahora mismo en la segunda, pero bueno, en una primera fase, cuando se hace esta revisión, que es bastante complicada porque realmente hay que hacerla en pares, y como entenderán, mi tutor, director, está en tantas cosas que toca hacerlo un poco ahí sobre la marcha. Entonces, pues nada. Una primera revisión, porque, o sea, en un curso que hemos pasado justo acá, por el doctorado, nos damos cuenta de lo complejo que es que tú te metes y vuelves a meterte, lo vuelves a hacer y encuentras cosas dispersas. Entonces, te toca centrarte, enfocarte, hacerlo incluso a 2 manos, por eso mismo, para que no, las cosas no salgan dispersas. Y bueno, en una primera búsqueda, luego de revisar y revisar, se identifican 332 documentos que van un poco distribuidos en esas ciencias que ven ahí, entre las ciencias sociales, medicina, ingeniería, ciencias ambientales y psicología. Eso es en una primera revisión. Y esto nos dice la diversidad temática, que confirma que un poco la movilidad infantil hacia las escuelas no está abordada únicamente desde una perspectiva urbanística o educativa, sino también desde un campo de la salud pública, desde el transporte, el diseño urbano, el desarrollo infantil. Hay una distribución geográfica donde los países que más resaltan es Canadá, Reino Unido, Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda, y esta distribución geográfica, que era esperable, pero nos señala un sesgo relevante en la mayoría de los estudios sobre movilidad escolar que han sido desarrollados en contextos urbanos que ya han sido, o sea, tienen una planificación urbanística, con infraestructura avanzada, con políticas públicas además consolidadas. Entonces, miramos hacia países del sur, por ejemplo, y no hay tanta bibliografía al respecto como si la hay para. De hecho, en lo particular he trabajado con personas de Canadá y es verdad que es muy fuerte el trabajo que se hace en términos de movilidad a nivel general, pero se ha ido como incentivando el trabajo sobre el tema de la movilidad en los contextos escolares, y entonces realmente la bibliografía también va diciendo que van por ahí. Entonces, luego, tras eliminar duplicados, aplicar filtros automáticos por el tipo de documentos, idioma, rango temporal, conservamos 269 artículos para una primera revisión que nos lleva a la lectura del título y los resúmenes. Esto hemos filtrado nuevamente y nos vamos quedando entonces con otro rango ya menor, por supuesto, que nos va dando entonces para una segunda fase un total de 76, que es en la fase en la que estamos ahora, que ahí sí hay que leerse paper por paper y ir desestimando, porque realmente lo que nos interesa no es solo que se hable de movilidad, sino que también adviertan cuáles son estos factores. En esta fase en la que estamos, que todavía no se ha terminado ni hemos concluido, hemos ido advirtiendo algunos factores. Entonces, dentro de los principales factores están los factores sociales, que emergen como uno de los determinantes más constantes dentro de la movilidad infantil hacia la escuela. Ahí vemos que se advierte en la literatura, que entre ellos destacan las decisiones parentales. Es lo que más destaca, que están motivadas en gran medida por percepciones de inseguridad,
ya sea vial o social, las cuales actúan como barreras directas para la adopción de los tipos de movilidad, o sea, las formas que se adoptan de movilidad, sea activa o pasiva. Y en este sentido, la figura de los cuidadores aparece como mediadores al mismo tiempo entre la infancia y el espacio urbano. Que además el entorno social inmediato, como son las condiciones del vecindario, el tipo de vivienda, las redes de apoyo familiar o comunitaria, influyen significativamente en el grado de autonomía infantil. Un hallazgo especialmente llamativo es la diferenciación por género. Mientras las niñas suelen estar sobrerepresentadas en los grupos que experimentan miedo y restricciones, los niños están más vinculados a los patrones de movilidad asociada a la infraestructura o a la forma del barrio. Eso, bueno, ya para el segundo paper podremos dar más elementos, porque el segundo paper sí va a ser un análisis de una base de datos, que, bueno, es lo que tenemos para poder hacer el estudio como tal de lo que sucede en Galicia. Entonces ya ahí sí podremos dar algún que otro resultado con respecto a cómo funciona esa diferenciación por tema de género acá en España, bueno, particularmente en Galicia. Otro de los factores que emergen son los espaciales, y habla del espacio físico que, lejos de ser un telón de fondo neutro, configura condiciones las posibilidades de desplazamiento que se dan, la proximidad a la escuela, la existencia de rutas caminables, elementos como la posición de llaves de la casa, que es un símbolo de confianza y de autonomía al mismo tiempo, y se relaciona con una mayor probabilidad de movilidad independiente. Y eso visto incluso en los, como decimos nosotros, en los ciclos de primaria, los ciclos, lo que es de cuarto grado a sexto grado. Un poco. Las características del vecindario, que además incluyen accesibilidad escolar, la densidad urbana, la seguridad del entorno construido. Llama la atención además que el 90% de la varianza en los patrones de desplazamiento escolar se explica por factores individuales, lo que sugiere que el contexto espacial interactúa profundamente con variables personales y familiares. Y por otro lado, el tema del tráfico intenso y la y la inseguridad social, que afecta la elección del modo de transporte. Quizás aquí en España no se ve del todo, pero sí en otro tipo de ciudades, o en España no, en Valencia en particular, no se ve del todo, porque en Madrid me imagino que supone otra característica, pero Madrid y Barcelona, que son otro tipo de ciudad, pero también ocurre en ciudades muchas más transitables, y bueno, es de los factores que un poco emergen dentro de lo espacial. Dentro de lo económico, no está tan explícito en la literatura, no ha sido abordado de manera tan explícita, pero sí los resúmenes van diciendo que sugieren que el nivel socioeconómico del hogar influye en la elección del modo de transporte, que además la propiedad de la bicicleta, la percepción de la seguridad también son temas que emergen, la evaluación que hacen los padres sobre la calidad de las aceras, de los carriles bici. Otro ángulo interesante es que se han observado los ciertos rasgos individuales como la competencia académica o social que pueden favorecer los trayectos escolares ascendentes, o sea, son de las cosas que van saliendo dentro de los factores económicos. Y ya los culturales, que son quizás los más invisibilizados, pero sí ofrecen, a mi juicio, matices importantes. Por ejemplo, hay un estudio que revela cómo el género, la duración del trayecto, las características del hogar y la percepción de los padres configuran patrones diferenciales de movilidad. En contextos donde las normas de género son más rígidas o las expectativas de supervisión son mayores, las niñas tienden a tener menos oportunidad de desplazarse de manera autónoma. Eso en alguno de los estudios, o sea, va saliendo. Y asimismo, hay otros estudios que hablan sobre los niños y la necesaria, o sea, que necesariamente tenían un mejor conocimiento espacial que las niñas. Se habla también de los recorridos de mayores distancias y menores distancias, quiénes pueden o no. Si es mayor distancia, como que las niñas se quedan por detrás, o sea, no tienden a hacerlo de manera más autónoma. También la percepción de riesgo que hay en esos trayectos. Y en conjunto subrayan estos hallazgos que la movilidad infantil hacia la escuela no puede ser comprendida únicamente desde un punto de vista físico, funcional, sino que hay o sea, que entretejerse con otras dimensiones, sean las emocionales, sean las simbólicas,
las estructurales, y bueno, de cara a ello van saliendo determinados temas emergentes, como es el tema de la movilidad independiente de los niños y viajes de los infantes y los viajes escolares activos. Es uno de los temas que un poco emerge. El interés constante en la movilidad independiente de los infantes, que estos viajes escolares sean más activos, que se destaque la importancia de comprender los factores que influyen en la forma en que los infantes se desplazan hacia las escuelas. Entonces, este es uno de los temas. Otro de los temas es el entorno construido y los viajes escolares. También resulta de interés de entorno que la influencia del entorno construido en lo que influye en los comportamientos que se tienen a la hora de desplazarse. Y bueno, un tercer tema que creo que es el que conecta un poco más con el workshop tiene que ver con la infancia contra el reloj. El tiempo como condicionante invisible en los desplazamientos escolares. Entonces ahí hay como varias hipótesis que tienen que ver con que los niños y las niñas que recorren trayectos escolares más prolongados reportan menores niveles de satisfacción con la experiencia del viaje y mayor estrés matutino. Otro que tiene que ver con que las familias de menores ingresos destinan proporcionalmente más tiempo al desplazamiento escolar debido a una combinación de mayores distancias, menor acceso a transporte privado y restricciones en dirección escolar. Y otro que tiene que ver con que a menor tiempo de desplazamiento, mayor es la probabilidad de que el niño o la niña realice el trayecto de forma independiente. O sea, camine solo o en grupo de pares. Es un poco, yo creo que de los temas que habría que explorar para ver realmente hasta dónde se cumplen o no estas hipótesis. Es un poco lo que la literatura nos va diciendo. Y bueno, yo creo que los tiempos de traslado están mediados por variables como la distribución desigual de la infraestructura urbana, tiene que ver con los horarios laborales parentales, tiene que ver con las distancias impuestas por la segregación residencial, tiene que ver con los ritmos propios de la infancia, los que son más lentos, los que son más exploratorios incluso. También se intercruzan con dimensiones culturales, como el apresúrate versus explora, con lo económico, el acceso a vehículos privados o al transporte escolar o transporte público, y las espaciales que tienen que ver con más las aceras, los semáforos, las pendientes, carril bici y estas cosas. Entonces, un poco es lo que los estudios hasta ahora, lo que hemos ido realizando, nos va dando nos dicen que hay algún que otro experto en esta temática. Yo solamente voy a mencionar estos tres, pero sí hay otros que, bueno, que irán emergiendo con la revisión de la literatura. Y en sentido general, para ir un poco ya concluyendo, porque ya el tiempo va diciendo que el ritmo va bajando, según lo que he aprendido acá, pues nada, dentro de los aportes del estudio estaría el conocimiento interdisciplinar, están los vacíos que se han ido detectando y está un poco la relevancia política, en tanto mi interés principal es que una vez que el estudio concluya y se haga esta revisión, pues uno pueda poner en manos de decisoras y decisores realmente aspectos relevantes que lo lleven a tomar medidas, regulaciones, normas que realmente lleven a la mejoría, ¿no?, de lo que hoy se advierte en la sociedad. Entonces, por ahí un poco estarían los aportes del estudio. Y bueno, paso a seguir, pues seguir con el análisis temático, una vez que concluya la redacción, y bueno, si Dios quiere, el tutor quiere, el universo conspira, pues enviarla entonces a revista. Y bueno, pues gracias. Pero lo primero es cuando te hace referencia a, que yo sí, cuando hace referencia a trayecto activo, escolar activo, ¿te refieres a caminando o haciendo bicicleta o no? ¿Te refieres a eso? Sí, vale, sí, vale. pero también que lo haga de manera individual. Que ese desplazamiento sea de manera individual o en grupo de pares. Ah, vale. No solo, o sea, de la mano de mamá y papá, o de tío, o de un cuidador, o... Vale. Y no sé si lo has comentado o no, hay momentos que me he perdido, pero yo creo que también, y relacionándolo con los horarios escolares que hemos tratado aquí, entiendo también que, te hablo de España, no otros países no lo sé, que también muchas veces el ir corriendo y deprisa al colegio es porque
empieza muy pronto el colegio y ya les cuesta mucho levantarse tan pronto a los estudiantes que por la mañana van a 1 por hora muchos de ellos y ya salen con el tiempo justo. Entiendo que si los horarios escolares pues, se pudiesen modificar y el... y pudiésemos entrar un poco más tarde, quizá este sentimiento de corre, 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 aunque también laboralmente los padres eso ya se presentó ya, te digo, son los niños. No tendríamos ese, perdón por la expresión, petardo en el culo, ¿sabes? Y de ir corriendo a todos lados, sino que irnos con más calma y lo que tú decías antes, explorar y utilizar ese camino a la escuela también como forma de aprendizaje. Esta que era solo un comentario que hago, que yo también creo que es una variable que igual no se ha tenido en cuenta, pero que también influye y mucho la hora de entrada, porque si tú estás dormido por la mañana vas a 1 por hora y al final es que sales de casa tarde y no te queda otra que correr si no quieres ir. Bueno, solo te digo algo. Primero, si te dijera que aquí entran comparado con otras regiones mucho más tarde. Aquí entramos más tarde al colegio. Hay regiones que 8 de la mañana, 8 menos cuarto, el chico va entrando. Pero teniendo en cuenta el cambio de hora solar oficial. Sí, yo diría que sí. Porque piensa que aquí en invierno quien entra a las 8 en realidad está entrando a las 6. Sí. Ay, perdón. Verano, sí. El verano está entrando a las que realmente es que es muy pronto. Sí, entre las 9:30. Pero en el caso de América funciona así. Y sí, yo creo que pasa todo lo que se ha contado acá con el tema de los tiempos pasa, yo creo un poco por eso mismo que estás comentando. Y con respecto, a ver, ¿qué te puedo decir? Yo creo que también pasa por el prisma de lo que hablábamos en la presentación de ustedes. Cuando estos diseños vienen hechos de la mano de decisores que no tienen en cuenta, o sea, la participación de los principales beneficiarios, pues pasan cosas como esta. Al final, si no se entiende, o sea, los padres son los que determinan, o sea, las escuelas determinan los horarios, pero también los padres determinan a qué hora unos dicen, bueno, pues prefiero que entre más temprano porque tengo que irme al trabajo y me queda muy distante, y no tengo con quién que otra persona te lleve. Y pasa por, o sea, por varios prismas que yo creo que al final determina que quien termina machacado es el chapa. Entonces, un poco por ahí, ¿qué te puedo decir? De que retrasa el horario no lo creo, pero sí que pudiera hacerse desde otra visión. Yo de hecho presenté un poco algo como esto en un evento que hubo acá y era un poco presentando un proyecto, digamos empresa o algo así, y hasta una funcionaria pública de acá del gobierno. Y decía, es que no, estaba ella y estaba otra persona, que como es conocida, no lo voy a mencionar, y decía, es que es normal que yo vaya en mi coche, desde al chico, darle corre y darle. Y decía, y no sería más normal que el chico pudiera ir a su ritmo, incluso lograr caminos seguros, que ese chico o chica pueda ir con sus amigos, no estoy hablando de primer grado, pero sí, de cuarto a sexto grado, con sus amigos de camino al cole, y que no le pase nada. O sea, que haya un grupo de vecinos que también estén al pendiente, porque cuando tú pasas todos los días por un sendero, pues hay ahí como que una visión también del vecino, mirando, ah, mira, los chicos van bien, porque todos los días pasan por acá. ¿Sabes? Como una cosa más segura, más normalizada, más independiente, más exploratoria, pero todo depende de la mirada y de la visión del adulto. Sí, yo solamente quiero confirmar que puedo cerrar. Quería hacer bueno, un par de ideas, ¿no?, que surgen con respecto a la base de datos que vamos a poder utilizar para esta tesis, que es una base de datos que viene de un proyecto en el que colaboré con la Universidad de La Coruña. Entonces, bueno, ya recogieron muchos datos en Galicia. Vale, de hecho, aquí uno de nuestros centros, el GL, participó también porque me encargué de claro. Pero fuera de Galicia en pocos centros no va a ser significativo nada. Entonces vamos a centrar en Galicia. Galicia, lo curioso con respecto a nuestro tema en Kairos es que en Galicia la implantación de la jornada continua hizo que muchos centros que empezaban a las 10 empezaron a las 9. Vale, o sea que hubo un cambio de horario asociado a la impactación que aquí no producía, que todos siguen empezando a la misma hora.
Sí, bueno, yo creo que la idea del pueblo que comentaba Iben, ¿no? La idea de los caminos escolares seguros, yo creo que combina la operación, ¿no? de señalítica y comprobación de que son pasos, que hay semáforos regulados y que, digamos, que estás conduciendo a los alumnos en un itinerario seguro, combina con también otro tipo de medidas que yo también había hecho los caminos escolares seguros ¿no? Pues hablar con el vecindario para que los comercios salgan a la puerta en las horas de entrada y salida para acompañar un poco, ¿no? Para que haya un poco de, no de control, pero sí de más seguridad, que no estén los niños andando solos de manera desconectada, ¿no? Sino que hubiera un poquito más de acompañamiento del mundo adulto en este desplazamiento. Eso, que se lleve a cabo, pues lo dudo porque al final vivimos una sociedad muy individualista y que la gente se comprometa a entender a estar todos los días a las 9 menos 10 hasta las 9 y 5 o las 9 de la portada, es complicado. Pero bueno, la idea originariamente es esta, la idea es, pues eso, decir, bueno, un entorno urbano, un entorno de barrio que no es seguro para los niños, no es seguro para mucha gente. Entonces, bueno, hay que tratar de reconquistar el espacio para el peatón y sobre todo para la infancia, un espacio que es seguro para el infante y seguro para la sociedad. La idea. Pero incluso puede ser interesante comparar el trasfondo de estas decisiones políticas y la implantación de esas decisiones políticas, porque puede ser a lo mejor una simple plaquita, pero a lo mejor la justificación que hay detrás de ese establecimiento o de esa política pública puede ser interesante, porque por eso, ¿en base a qué responde? ¿A una política urbana de pacificación del tráfico? ¿O puede responder a una cuestión, yo no sé, de seguridad, de inseguridad, o no sé, que pueda haber justificaciones políticas, ideológicas detrás de una simple tal, que es una medida que se ha extendido mucho en muchos municipios, en muchas localidades, y que podría estar también incluso políticamente analizar qué hay detrás de esa justificación, ya no tanto del éxito o no, sino de la justificación política que se dio para el establecimiento de esos tránsitos seguros. Sí. Analizar cómo mucha gente que está involucrada. Muy de acuerdo contigo, o sea, ya te digo, el proyecto este que yo presenté, que era como una competencia de varios chicos de acá de la universidad que estábamos en doctorado y estábamos presentando cada uno su idea de negocio, pues yo presenté algo hacer ruta segura, incluso con una manilla, ¿verdad? Y dos personalidades de acá dijeron, no, es que a mí me va mejor llevar al chico en el coche, lo suelto y pues me voy a pisar. Y te estoy hablando que eran personas con decisiones. Y es complicado. Pero a mí me encantaría, porque además eso te da la medida de la sociedad que estás construyendo. ¿Tú para qué quieres estar? Que de hecho, hay una persona que trabaja ese tema aquí en España, que por él fue una de las personas por las que yo realmente me metí en este mundo de la movilidad y tal. Y cuando él hace un ejercicio de ¿qué prefieres? ¿El coche privado o el transporte público? Decirlo en un contexto como Google era que todo el mundo dijera que coche privado. Y él al final nos convencía de que mejor es el transporte público, que tú a toda hora lo tengas disponible, no tienes que velar con parking, con esto, con aquello, más la contaminación, más todo lo que sea alrededor del coche privado. Pero bueno, con un buen transporte público, lógico. Que tú a la hora que sea te puedas mover, puedas ir a donde quieras, no sea todo lo que sea. ¿No? Sí.